sido presidente del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua y actualmente es presidente de nuestro Consejo Consultivo de Expresidentes. Okay. Queremos, antes de iniciar, hacer un pequeño sponsor sobre las actividades que estaremos desarrollando los tres institutos en el marco de este mes de celebración. Desarrollaremos los días 11 y 13 de mayo a las 6 p.m. siempre webinars en torno a las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de la auditoría interna. También el día 18 de mayo a la misma hora los invitamos a que participen en el webinar sobre robótica en auditoría interna transformando capacidades. Y estaremos también el día 27 de mayo presentándole el webinar marco de administración de riesgos costo RM, siempre como alianza regional de los institutos de auditores internos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en servicio a las membresías de nuestros tres países y también a quienes a nivel regional ejercen la práctica, la profesión de auditoría interna y pues voluntariamente quieran acompañarnos. En el caso del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, también durante este mes de mayo le ofrecemos a nuestra membresía que participen en un concurso de concientización sencillo que consiste en promover la labor de auditoría interna desde nuestras unidades de trabajo, decorando nuestras oficinas con fotografías o afiches alusivos al orgullo de ser auditor y al mes de concientización de la función de auditoría interna, que hagan una declaración sobre el valor de la auditoría interna en sus organizaciones y que nos envíen un video corto de 2-3 minutos sobre esta actividad para que la podamos compartir en nuestras redes sociales. El día 20 de mayo de 2021 estaremos declarando a los 3 ganadores de este concurso y pues tendrán su respectivo premio de parte del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. Pero bueno, y entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy todos nosotros? Pues como les decía, este webinar lo que pretendemos es conversar sobre la implementación del código de ética desde la perspectiva del auditor interno, pero también sobre el papel del auditor interno dentro de la ética empresarial en nuestras organizaciones. Previo a ello, abordaremos de manera general el marco de prácticas profesionales de la auditoría interna, todos los elementos que la constituyen, pero siempre teniendo como centro el código de conducta y la relación de este con el resto de componentes del marco. Decía que la idea es que participemos todos, sin embargo, pues como tenemos una expectativa de participación de más de 100 personas, le pedimos encarecidamente que apaguen sus micrófonos durante todo este webinar y que participen a través del chat, haciendo preguntas, manifestando sus inquietudes, incluso brindando opiniones o comentarios y con gusto las iremos leyendo a lo largo del webinar e interactuando con ustedes. Hablemos pues del marco internacional de prácticas profesionales. Este marco, promovido y creado y publicado por el Instituto de Auditores Internos Global y está conformado por guías obligatorias y guías recomendadas para que las implementemos en el ejercicio de nuestra práctica profesional. Como ustedes pueden ver en este esquema, las guías mandatorias están conformadas por los principios fundamentales, la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas para el ejercicio de la práctica profesional. Por su parte, las guías recomendadas están formadas por guías de implementación de estos elementos mandatorios y por guías suplementarias que nos ayudan a entender el marco. En este sentido, el código de ética lo que aporta a este marco es que establece principios y expectativas que rigen el comportamiento de las personas y de las organizaciones que realizamos actividades de auditoría.
El propósito del marco es promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna y está íntimamente relacionado con los otros elementos del marco, como iremos viendo a lo largo de este conversatorio. Vayamos viendo pues cada uno de estos componentes. En el caso de la definición de auditoría interna, el Instituto Auditor Interno Global lo define como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. La auditoría interna ayuda a la organización a lograr sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, control y gobernanza. Encontramos en esta definición el propósito de la auditoría interna, su naturaleza y su alcance. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la auditoría interna? Pues es una actividad independiente objetiva de aseguramiento y consultoría. El propósito fundamental de la auditoría interna es agregar valor, mejorar las operaciones de la organización, y el alcance de la actividad de auditoría interna es evaluar y mejorar a través de un enfoque sistemático y disciplinado la eficacia en la gestión de riesgo, el control y la gobernanza de nuestra organización. En este sentido, el papel que juega el código de conducta y el rol que juega dentro de la definición de auditoría interna no es más que ayudar a mejorar la eficacia de los procesos de gestión, control y gobernanza, fortaleciendo la confianza que depositan las organizaciones en el papel del auditor interno. Dicho de otra manera, a través del ejercicio del código de conducta, de la aplicación del código de conducta, el auditor interno gana confianza y se posiciona dentro de las organizaciones para ejercer de una manera eficaz su rol. En el caso de los principios fundamentales, aquí lo que me interesa es que miremos cómo cada uno de estos 10 principios guarda un vínculo significativo con el código de ética. Podemos ver en cada una de estas palabras que a lo largo de este conversatorio, de este panel, vamos a ir escuchando, vamos a ir desarrollando, vamos a ir ampliando y discutiendo. El primero de los principios indica que se demuestra integridad. Dicho sea de paso, esto es uno de los elementos cruciales del código de conducta, la integridad. ¿Y qué es la integridad? A mí me gusta un concepto que es muy fácil, muy sencillo sobre la integridad, que dice que es hacer lo correcto independientemente de las consecuencias que ello implica. También otro de los principios fundamentales nos habla de la competencia, del debido cuidado profesional, que también forma parte del código de conducta. El tercer principio fundamental establece que el auditor interno debe ser objetivo y estar libre de influencia indebida. En este sentido, cuando hablamos de objetividad, nos referimos a una actitud mental de escepticismo que el auditor debe de mantener siempre a lo largo de todos sus trabajos y de sus comunicaciones con las partes interesadas. El auditor también debe alinearse con las estrategias, objetivos y riesgos de la organización, debe estar en una posición adecuada y contar con los recursos adecuados. Este quinto principio se relaciona con la definición de auditoría interna y también con los principios del código de conducta. Y el marco, cuando habla de posición adecuada, no está hablando de otra cosa que de independencia. Para el marco profesional, la labor de auditoría interna logra independencia cuando se encuentra en un nivel de jerarquía adecuado dentro de la organización. Es decir, cuando reporta al comité de auditoría. ¿Y por qué? Porque esta es la manera en que el auditor puede desarrollar todas las funciones que le son encomendadas. El sexto principio fundamental indica que el auditor debe demostrar calidad y mejora continua en sus funciones. El séptimo principio indica que el auditor se debe comunicar eficazmente. El octavo principio relaciona la actividad de aseguramiento de la auditoría interna
con los riesgos, es decir, siempre debe desarrollarse bajo un enfoque de riesgo. Y los dos últimos principios son muy interesantes porque nos hablan de la visión de futuro que debe tener el auditor interno dentro de la organización. El noveno principio nos indica que el auditor interno debe ser perspicaz, debe ser proactivo y debe tener un enfoque hacia futuro. Y el décimo principio indica que el auditor debe promover la mejora organizacional. Sobre los principios fundamentales, los invitamos a que lean la guía complementaria de mostrar los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna, que es un documento emitido por el Instituto de Auditores Global y que ha sido ya traducido al español gracias a la FLY. Pero bueno, ¿dónde se engloban todos estos principios? En la misión de la auditoría interna. No es casualidad que dentro del nuevo esquema del marco de prácticas profesionales, la misión esté bordeando o esté sobreponiéndose por cada uno de los componentes que engloban el marco. Esto quiere decir que tenemos que cumplir con los principios fundamentales, con la definición de auditoría interna, con el código de ética, con las normas internacionales y con las guías recomendadas para que podamos mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando seguridad, asesoramiento y conocimiento objetivo y basado. Hablemos ahora de los componentes del código de ética. El código de ética está estructurado de una manera sencilla. Está compuesto por principios y por reglas de conducta. Los principios del código de ética son 4 y estos son relevantes para la profesión y para la práctica de auditoría interna. Y las reglas de conducta están asociadas a cada uno de estos principios y lo que hacen es ayudarnos a llevar a la práctica estos principios, describiendo de manera técnica normas de comportamiento que espera que los auditores internos cumplamos. Y aquí es el momento para hablar de a quienes considera el marco profesional como auditores internos. Para el marco profesional del Instituto Global, auditores internos, todos aquellos miembros del Instituto de Auditores Internos Global, es decir, quienes estamos afiliados a este instituto. También somos miembros del Instituto Global y somos auditores internos quienes tenemos certificaciones internacionales que el instituto promueve o quienes estamos en el proceso de certificación. Y también el Instituto Global, el marco, deja abierto la definición de auditores internos a todos aquellos que desarrollen actividades de auditoría interna dentro del ámbito de la definición de auditoría interna que el mismo marco proporciona. Es decir, que en nuestras actividades cumplamos con la definición de auditoría interna y así lo declaremos, somos auditores internos y por tanto estamos obligados a cumplir el código de ética del Instituto Global. Hablemos rápidamente de los principios. El marco establece 4 principios fundamentales que, como les decía, se espera que los auditores internos apliquemos y mantengamos a lo largo del desarrollo de nuestras actividades. La integridad, de la cual ya habíamos hablado en los principios fundamentales, es definida dentro del código de ética como aquella que genera confianza en las organizaciones y en las partes interesadas en nuestro servicio. Y por lo tanto proporciona la base para que estas partes interesadas confíen en nuestro juicio y en nuestra opinión. Como les decía, la integridad no es más que el valor de hacer lo correcto, a pesar de las consecuencias o inconvenientes que ello pueda causar. En el caso de la objetividad, el auditor interno debe exhibir el más alto nivel de objetividad profesional en la recopilación de datos, en la evaluación, en la comunicación de la información sobre la actividad o proceso que el auditor interno examina. Por tanto, los auditores internos debemos realizar una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y no debemos dejarnos influenciar indebidamente por nuestros propios intereses y por otras opiniones, es decir, basarnos en las opiniones de otros para formar nuestro propio juicio.
Esto se traduce en que en la práctica de la auditoría interna debemos permanentemente prevenir no caer en conflictos de interés. Hablando de manera general de la confidencialidad, el Código de Ética indica que los auditores internos debemos respetar el valor y la propiedad de la información que recibimos para el ejercicio de nuestras funciones y que no debemos divulgar esta información sin la autoridad apropiada, a menos que exista una obligación legal o profesional de hacerlo. Lógicamente, dentro de nuestra función de auditoría interna, nosotros debemos procesar información, analizarla, evaluarla, formarnos una opinión y comunicarlo. Pero esta comunicación siempre debe estar basada en los objetivos de nuestro trabajo, en las encomiendas que se nos hagan, en nuestro plan anual de auditoría, y tenemos que tener el debido cuidado profesional para comunicarlo a las partes que estén autorizadas a recibir esta información. Finalmente, cuando hablamos de la competencia, decimos que los auditores internos debemos aplicar el conocimiento, aptitud y la experiencia que es necesaria para desempeñar cada uno de nuestros servicios de auditoría. Como les decía, y para que entiendan un poco cómo está estructurado el código de ética, cada uno de los principios tiene asociado reglas de conducta que permiten llevar a la práctica este principio. Veámoslos rápidamente. Para el principio de integridad, el Código de Ética señala que el auditor interno debe realizar su trabajo con honestidad, con diligencia y con responsabilidad, debe observar la ley y hacer las divulgaciones que espera la ley y la profesión, no debe participar en actividades ilegales, ni participar en actos que desacrediten, aún no siendo ilegales, la profesión de auditoría interna o la organización para la cual brinda su servicio. El auditor interno también debe respetar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la organización. En el caso del principio de objetividad, el Código de Conducta indica que el auditor interno no debe participar en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar, e importante también, que pueda presumirse que perjudica, es decir, que tenga una apariencia de que pueda perjudicar su evaluación imparcial. No debe aceptar, por tanto, nada que pueda perjudicar o presumir que perjudica su juicio profesional y está obligado a revelar todos aquellos hechos materiales o significativos que éste conozca y que de no ser revelados puedan distorsionar el reporte de las actividades bajo supervisión. En el caso de la confidencialidad, el Código de Conducta nos indica que los auditores internos debemos de ser prudentes en el uso y en la protección de la información que adquirimos para desarrollar nuestras actividades. Tampoco podemos utilizar la información que recibimos para beneficio personal o para que de cualquier manera esta información pueda ser usada contraria a la ley o pueda perjudicar los objetivos de las organizaciones dueñas de esta información. Y finalmente, el Código de Conducta habla de la competencia y dice que el auditor interno debe participar únicamente en aquellos servicios para los cuales tenga un ¿Sabe, David, que hay una certificación de auditor interno global? Les pedimos, por favor, se llama apaguen el CIA. micrófono. Esa es lo que voy a estudiar los próximos 3 meses para obtenerlo. Por favor, Eddie Fonseca, apague el micrófono. Gracias. Bueno, volvamos a la competencia. Esta es una buena ocasión para, antes de desarrollar la competencia, decir que este principio, más que ningún otro, es aplicable de manera individual para los auditores internos, pero también de manera grupal a quienes ejercen la actividad de auditoría interna. En cada uno de estos principios debe de cumplirse tanto como equipo de trabajo, estando a la cabeza del DEA, pero también a nivel
individual cada uno de los auditores en nuestros distintos niveles jerárquicos. Cuando hablamos de competencia, tenemos un deber individual de adquirir estos conocimientos, estas habilidades y experiencias, pero también la unidad de auditoría interna debe garantizar que exista esta competencia en el equipo de trabajo. También forma parte de la competencia que el auditor interno realice los servicios de auditoría interna cumpliendo las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, que es justamente el tema del cual hablaremos la próxima semana en el webinar que tenemos planificado. Y finalmente, dentro de la competencia del código de conducta nos indica que el auditor interno debe mejorar continuamente su competencia, la eficacia y la calidad de su servicio. Ok, esto ha sido de manera general, de manera conceptual, una explicación del marco internacional de prácticas profesionales y también de la estructura del código de ética, de cómo funciona, de cómo está establecido. Como ustedes pueden ver, un código muy sencillo, son 4 principios, son pocas reglas de conducta. Sin embargo, la complejidad se desarrolla al momento de querer implementar este código en nuestro día a día. ¿Cómo podemos garantizar que cada día y en cada una de nuestras funciones cumplamos con estos 4 principios? Pues a partir de ahora, conversaremos con Juan Peters y con Donald Herrera sobre cada uno de estos principios y pues tratando de brindar consejos, anécdotas y ejemplos sencillos de cómo implementar cada uno de estos principios. Empecemos por el principio de integridad. La integridad, dice la guía de implementación del código de ética, es la base de los otros 3 principios del código de ética del Instituto Global, de la objetividad, de la confidencialidad y de la competencia. Dependen de la integridad. Y la integridad también sirve como sustento de las normas de práctica profesional. Pero bueno, surgen varias preguntas respecto a la implementación de la integridad. La primera que yo podría hacer es, ¿puede el auditor interno realizar funciones que no sean propias de su actividad? ¿Qué medidas debe tomar en estos casos para cumplir con la integridad? Donald, ¿qué nos puedes decir al respecto? Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Por favor, bloqueen los micrófonos. Vamos a dar este. Gracias. En principio, estamos hablando de un código de ética. Ya se presentó cómo es uno de los elementos mandatorios del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, que en conjunto con los principios y las normas tienen una relación intrínseca y obviamente que tienen que ser, tiene que ser así. La característica de una profesión es que debe de contar con un marco de contenido técnico y también un código de ética. Esta es la parte que se convierte un poco como un poco no difícil de implementar, sino que es inherente al ser humano. Ya estamos hablando de las competencias de carácter soft que debe tener la persona. Eso está ligado al liderazgo, a las habilidades de negociación, a la empatía. Es decir, es el componente principal del individuo. En el caso de la integridad, que como dice ahí es la base de los 3 otros principios, estamos hablando de cómo nos ganamos la confianza de nuestros stakeholders, de nuestros
de las personas a las que le brindamos nuestros servicios de auditoría interna. Y obviamente que tiene que ser con mucha responsabilidad y con mucha diligencia. En el caso de la pregunta que formulaba Jaime, las normas establecen las salvaguardas que debe de tomar un auditor toda vez que le toca asumir una responsabilidad que está un poco ahí en los límites entre la independencia del auditor interno y las actividades operativas que son responsabilidad de la administración. En este caso, uno debe de tomar salvaguardas que van por la línea de al menos buscar como que otra persona o que otro prestador de servicio pueda hacer esa actividad y no involucrarse en temas que vayan a comprometer la independencia. Pero en este caso la integridad es nuestro comportamiento, es la forma en que interactuamos con los demás, es la forma en que escribimos nuestros informes, es la forma en que tratamos a las personas, es la forma en que interactuamos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, por ahí estaríamos empezando un poco a calentar motores, porque la integridad, obviamente que es la base del desarrollo del trabajo de la auditoría interna, que nada más y nada menos acompaña a esa confianza que nos tenemos que ganar, tanto de las personas que revisamos en nuestras auditorías, como a nuestros directivos, nuestro comité de auditoría, nuestras juntas directivas, que nos mandatan y que debemos de ser vigilantes de esa integridad en el trabajo, tanto el director de auditoría como el personal. Con eso dejaría paso a Juan para su comentario. Hay algo importante que anotar, que es lo siguiente. Yo recuerdo en 1981, cuando me mandaron mi certificado del Instituto de Auditores Internos, venían acompañados ese certificado de 2 hojas importantes. Uno era el código de ética y el otro era declaración de responsabilidades. Si una persona no integra desde sus primeros pasos y no se cultiva a sí mismo y busca ayuda en las universidades y busca ayuda en el autoestudio, muy difícilmente podemos llegar a ser realmente competentes. Para eso nosotros, y si no existe competencia, la ética está reñida. Definitivamente no está reñida. Entonces les contaba que en el transcurrir del tiempo, decía Jaime, 50 años no es cierto. 2 de mayo de 1975 comencé a andar los primeros pasos en auditoría. Y me enseñaron en una organización, una transnacional, a que la persona debiera hacer prueba, que estudiara mucho y las intenciones de superarse dentro de un legal, normativo, con principios sólidos desde sus inicios en el andar de la vida. Sobre esto también quiero comentar, no puede haber una organización formal sin un código de ética para poder laborar en esa organización y atender, como decía Donald, a los stakeholders. Cada uno debe especializarse en el giro del negocio donde se desempeña como auditor interno. Yo quiero dejar a Donald, que ha estado muy... Yo quisiera hacer un comentario de esto, ¿verdad? Yo estoy en el sector público. Donald y Jaime están en el sector privado. Y esa diferencia en el desarrollo de este webinar, vamos a ir tratando de aclarar si hay algunas preguntas en estos aspectos. Te dejo, Jaime, como coordinador. Gracias, don Juan. Uno de los elementos que a mí particularmente me llama la atención
del principio de integridad es la obligación del auditor interno de contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la organización. Donald, ¿de qué manera crees tú que el auditor interno puede contribuir a los objetivos organizacionales? Primero vayamos al inicio de las cosas. Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna establecen, en la primera norma, la norma 1000, establece la necesidad de contar con un estatuto de auditoría interna. Y todo auditor interno debe plasmar en su estatuto los alcances del trabajo. Antes eso se llamaba el marco para la práctica de la auditoría o algo así como lo que dijo Juan al inicio. ¿Qué pasa? En el estatuto se establece los límites y el alcance del trabajo de la auditoría y hace una declaración en el estatuto de adherencia a los principios, a las normas y al código de ética del instituto. A partir de ahí ya estamos comprometidos a darle cumplimiento a todo esto que estamos discutiendo acá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos administrando un trabajo de auditoría interna, tenemos que tener claro los objetivos de la organización, los valores de la organización y los componentes éticos que contiene también o que tiene la organización. Entonces ya estamos con doble compromiso. Tenemos que cumplir nuestro código de ética de auditores internos y tenemos también que cumplir con el código de ética de la organización. Cuando realizamos nuestro trabajo y de allí de que nosotros tenemos que ser auditores íntegros y que debemos de desarrollar el trabajo de acuerdo con las normas, al planificar el trabajo, en principio tenemos que tener claro los objetivos de la organización para alinear el trabajo de la auditoría interna a los de la organización. Allí está la llave y la clave de todo el desarrollo de este trabajo. Gracias, Donald. Don Juan, hablando de otro de las reglas de conducta, es interesante que el código de ética diga que el auditor interno no solo debe evitar participar en actividades ilegales, sino que también debe evitar participar en otro tipo de actos que deterioren el prestigio de la profesión de auditoría interna. En su experiencia, en su día a día, ¿qué tipo de actos se ha encontrado que puedan lesionar de alguna manera este principio de integridad y de qué manera lo ha solventado? No te quiten la mascarilla. Ponte la mascarilla. Bueno, ¿Están los pies ahí? bueno, es interesante la pregunta. Yo quiero ir una de un mayor alcance. Todos los que estamos participando somos latinoamericanos y tenemos nosotros ahí un ambiente que periódicamente se da. Me quiero referir que el auditor interno de una organización, más que todo público, debe evitar cualquier participación política activa. Y eso es importante revisando, ¿verdad?, las guías. No existe eso, pero está intrínsecamente dentro. En el sistema de integridad de ciertas organizaciones superiores de control estatal lo establecen claramente. Y eso es importante, no solo eso, pudiéramos mencionar muchas, pero nos vamos a abstener en este momento porque algunos en algún momento podrán referirse en este aspecto. Te dejo, solo quería señalar ese aspectito que es importante para todos los latinoamericanos que tenemos situaciones que se presentan con eventualidades. Gracias, don Juan. Esto es interesante porque el auditor interno debe demostrar integridad no solo dentro de las 4 paredes de la organización, sino también fuera de ella.
La guía de implementación nos habla de ejemplos concretos en los cuales el auditor interno podría haber comprometido su integridad y acciones que debe evitar, en las que debe evitar incurrir, muy sencillas como por ejemplo mentir. El auditor interno, tanto desde una perspectiva individual como unidad administrativa, debe de siempre hablar con la verdad, no debe de ejecutar sus actividades con un comportamiento intimidatorio, es decir, ya debemos dejar hacia atrás el auditor policía, el auditor fiscal, el auditor juez, y convertirnos en unos investigadores que traten de una manera gentil, de una manera cordial y respetuosa a los auditados. Y otro de las actividades que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, dentro de este código de conducta, es que el auditor interno no debe aceptar la responsabilidad por los errores que cometen otros miembros de la organización. Muchas veces nos podemos ver compelidos dentro de la organización para inobservar, para minimizar, para retardar la comunicación de debilidades significativas que de alguna manera van a dejar mal a cierto funcionario dentro de la organización, pero forma parte de la integridad revelar este tipo de información. Hablando ya de otro objetivo, ¿verdad? Dando paso de otro principio, perdón, el de la objetividad. El marco dice que la objetividad es tan esencial en la profesión de auditoría interna que está específicamente mencionada en la misión de auditoría interna, como ya lo vimos, y también está mencionada dentro de cada uno de los elementos obligatorios del marco que de manera resumida vimos. ¿En qué consiste la objetividad? Como ya había dicho antes, es una actitud mental imparcial que permite a los auditores internos llevar a cabo sus trabajos de tal manera que se crea en el producto que se brinda, sin comprometer la calidad. La objetividad, por tanto, exige a los auditores que no subordinemos nuestro juicio en temas de auditoría sobre las opiniones, consejos de terceras personas. En este sentido, la primera pregunta que a mí se me ocurre hacer es: ¿qué acciones puede implementar la cabeza de la Dirección de Auditoría Interna, es decir, el DEA, el director, para lidiar con cualquier amenaza dentro de la organización a esta objetividad? Donald, te escuchamos. Ya vimos que los principios, los 10 principios generales de la auditoría interna abordan el tema de integridad y también de objetividad. Esto también está contenido en las normas. Cuando hablamos de, y quisiera un poco hablar de eso porque muchas veces se confunde la independencia y la objetividad en el desarrollo de los trabajos de auditoría interna. Mucha gente dice, pero es que los auditores internos no son independientes porque la empresa le paga. O sea, no es precisamente, ese es el punto de aclaración. La independencia es la libertad de poder, desde hacer el plan anual de trabajo hasta ejecutarlo e informar sin que haya injerencia de la administración y que ponga limitantes al trabajo del auditor. La objetividad está relacionada al individuo, por eso está contenida en el código de ética. La objetividad es una actitud mental. Es decir, si yo soy íntegro, debo de ser objetivo. Y objetivo es recabar hechos. Cuando se está realizando un trabajo es recabar los hechos y analizarlos profesionalmente. Por eso allí se liga con la competencia, porque nosotros tenemos que demostrar que somos objetivos cuando tomamos los datos, la información del área que estemos, o del trabajo que estemos realizando,
y lo sometemos a un análisis profundo que nos permita llegar a una conclusión. Y nada de aquello de andar oyendo por allí lo que dijo alguien o que viene de otra área. Ustedes saben que en la área de las empresas, en toda institución, siempre hay conflicto entre áreas. Como nosotros hemos estado acostumbrados no a hablar como procesos en las organizaciones, sino como islas, cada quien en su área, entonces viene el del inventario y dice, mira, ¿sabes qué? El de compra está haciendo tal cosa. Y hay muchos auditores que salen en carrera a buscar cómo investigar al de compra. Eso es dejarse influenciar. Eso es perder la objetividad. Eso es ya no realizar y ya va prejuiciado. Entonces, la objetividad se garantiza cuando uno demuestra su profesionalismo sobre los hechos, cuando no se refiere a las personas, cuando se refiere a los procesos, a las actividades que está auditando y de forma imparcial emite su juicio. Gracias, don Juan, siempre hablando de la objetividad. ¿Qué debe hacer el auditor interno en caso de que identifique un conflicto de interés, sea de hecho o en apariencia? ¿Qué obligaciones tiene para conservar la objetividad ante estas situaciones que obviamente pueden ocurrir? Bien, dichosamente en Nicaragua tenemos un marco legal y normativo extenso, pero ¿hasta dónde lo aplicamos? La experiencia que hemos visto en otros países les hace falta. Pero bien, nosotros nos abundan muchas cosas. Nosotros tenemos dentro del sector público una ley bien definida que toca el conflicto de interés de manera puntual. Pero ¿qué sucede? De una u otra manera, el auditor en una entidad, y en este caso me refiero a una entidad pública, difícilmente puede combatir o referirse a eso, lo cual yo lo he hecho y muchos lo habrán hecho y han sentido la presión de miembros, de un ministro, de un director, etcétera. Pero recordando los imperativos del auditor interno, hay que ser valiente para informar todo lo que uno ve. En un momento dijo Richard Chambers en su comunicación, en uno de sus webinars, hay que reportar todo lo que uno ve, independientemente de los escollos que podamos encontrar o que nos puedan poner. Nosotros debemos de ser objetivos profesionales y, como repito, informar todo lo que nosotros. Los conflictos de intereses abundan en todas las organizaciones, nada más que están de una manera solapada. Pero ¿para qué estamos nosotros? Para hacer las investigaciones pertinentes en las fuentes donde se generan las situaciones. Bueno, hasta ahí por el momento, Jaime. Gracias, don Juan. Avancemos un poco y hablemos ahora de la confidencialidad. En esta era del boom de la información, manejar tanta información, procesarla, se vuelve un reto para los auditores externos, y máxime cuando el código de ética no exige que protejamos la información que recibimos, que no la divulguemos a personas autorizadas, tanto dentro como fuera de la organización, porque debemos de entender este deber de protección no solo desde una perspectiva de la intencionalidad, es decir, el auditor interno no tiene la intención, no de manera voluntaria y adrede comparte esta información, sino que también podría verse enfrentado a violaciones a la seguridad que comprometan la información que está bajo su custodia.
porque ahora ya no hablamos solo de información física que podemos engavetar, que podemos archivar, sino que la mayor parte de la información que el auditor interno recibe, y de hecho es la información más delicada para la organización, se obtiene de manera electrónica. Donald, ¿cómo puede el auditor interno entender y comprender cuáles son sus obligaciones en relación con el uso y protección de la información? Comprendiendo totalmente el marco que nos rige. La misión de la auditoría interna, en la misión de la auditoría interna se define que estamos, una de nuestras misiones es proteger los activos de la organización. La información es uno de los activos más importantes de las organizaciones. Y debemos de estar claros que los auditores tenemos el privilegio de obtener información donde otros empleados de la organización no llegan. Tenemos acceso a la dirección superior, tenemos acceso a todo el personal y ese es un privilegio que debemos de cuidar con el principio de integridad. Luego el tratamiento de la información. Primero, evitar los descuidos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, oficinas de auditoría interna que no prestan las condiciones y que los ponen en unos módulos, en unos pasillos. Y se van a almorzar y dejan todo el papelero encima. Entonces hay acceso directo a papel duro. Luego, las seguridades de la información, ahora que estamos en la era cibernética, efectivamente, la facilidad con que se puede filtrar o llevar información a gente. El cuidado cuando una persona deja la organización. Muchas veces no hay protocolos para recibir una oficina. Se definen protocolos para definirle los activos fijos, que me entregue el escritorio, que me entregue cosas que nadie se va a llevar cargando. Pero en una USB se puede llevar toda la información de la empresa e incluso códigos de acceso a los que no está autorizado. Y lo más peligroso es caer en una violación del código de ética, que es suministrar a terceros fuera de la organización información valiosa. Otra cosa que es bien importante es la forma en que nosotros como individuos nos comportamos. Nosotros los auditores somos, a la vez que oímos, también hablamos bastante. Y resulta pues que a veces tenemos reuniones fuera de la oficina, vamos por ahí, por el lado del almuerzo, al restaurante, empezamos a hablar de las cosas de la empresa y no sabemos quién está en la mesa de lado. Y no sabemos cómo se va a interpretar lo que nosotros estemos hablando. Por sobre todas las cosas, evitar en lugares públicos estar hablando de las cosas de la empresa. Es más, yo pudiera retar a mucha gente que me diga que cuando llega a su casa no se pone a hablar con la esposa o con los hijos o con los familiares de las cosas que le suceden en el trabajo. Y muchas veces nos damos cuenta que nuestras esposas pueden ser hasta más auditores que nosotros con tanta información que manejan, porque llegamos a desahogarnos a la casa y aquel principio de que no te lleves los problemas de la casa al trabajo, ni el trabajo a la casa, casi nunca lo cumplimos. Entonces, esos cuidados, esos pequeños detalles que a veces descuidamos, son los que deben de estar presentes con el manejo de la información. Ya en la parte intencional, pues entonces nos tendremos que atener a lo que establecen las leyes y asumir las consecuencias, porque nos puede la empresa enjuiciar, aparte de que nos van a correr, pues nos pueden enjuiciar de acuerdo con el delito que estemos cometiendo de suministrar información a terceros. Gracias, Donald. Como tú bien dices, el auditor interno cuida mucho dentro de su metodología de trabajo el cómo recibe la información, cómo la procesa, cómo la documenta, cómo la trabaja, pero hay un eslabón que creo yo que es el más débil dentro de este proceso de confidencialidad, al menos en la práctica de nuestros países, y que tú mencionaste de manera general, que es la comunicación de resultados.
Muchas veces pasa de que ni siquiera el auditado, el dueño del proceso, conoce un hallazgo, conoce una debilidad que el auditor interno identificó y al resto de la organización lo maneja el populi. Don Juan, en su experiencia, ¿qué medidas puede tomar un director ejecutivo de auditoría para limitar el acceso a los resultados, a los informes de auditoría, a las discusiones de hallazgo en el resto de la organización o en áreas que no están vinculadas al proceso de revisión? Donald se refirió a que a veces los auditores están en los pasillos con los papeles de trabajo, sus propios papeles, documentación de la entidad. En ese aspecto, durante toda mi vida de ejercicio profesional he tenido el debido cuidado de pedir un ambiente, tener llave de ese ambiente. Obviamente han pasado muchos años para haber llegado a eso. Y esto lo asocio con el nivel que la entidad te respeta por ley. En el caso nuestro, los auditores gubernamentales, por ley debemos de estar al más alto nivel, y no solo los gubernamentales, todos los auditores al más alto nivel. Esta información, han sucedido casos. La experiencia me ha dicho que, bueno, aquí la información se escapó, vayan a donde los auditores, que algún auditor debe haber un momento. La experiencia me ha dicho, bueno, ¿quién maneja la información previo a su registro? Contabilidad. En algún momento cualquier individuo de un departamento de contabilidad, por X, Y, Z razones, pueda sustraer alguna información que no ha sido registrada en un sistema electrónico. No, aún no ha sido, porque hasta que ya se registró, bueno, en ciertas organizaciones ya va directo al sistema y tienen una serie de medidas de seguridad. Pero en el sector público es difícil ver esto, ¿verdad? Pero bien, yo he tenido siempre el debido cuidado profesional respecto al resguardo de la información fuente. Acordémonos que los documentos en que nosotros nos basamos deben de ser originales. Muchos auditores, me he encontrado en el transcurso de la vida, han trabajado sobre fotocopias y fotocopias que no están certificadas. Eso debemos de tener debido cuidado sobre ese aspecto. También cuando vamos a sacar una fotocopia del documento, en cualquier momento podemos tener un descuido y hacen un duplicado de la información que solicitamos. Y puede escaparse y tildar a un auditor de que fue él el que dio su información. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sobre este aspecto muchos tenemos cuidado, ¿verdad? Pero es importante lo que dijo Donald, porque yo lo he visto. Pero bien, Jaime, hasta este momento, pues, sigamos adelante. Quería hacer una acotación ahí, Jaime. Precisamente tocaste el punto que se me escapó anteriormente, que es la emisión del informe. Antes podíamos hacer una emisión limitada del informe en copia dura y entregarlo en las oficinas de cada uno de los usuarios. Hoy, con el uso del correo electrónico y el envío de los informes, es cada vez más delicado y hay que tener mucho cuidado cómo manejamos la entrega de los informes. En principio, no hacer envíos de los informes más que a las personas directamente involucradas. Fíjense lo que pasa normalmente en una empresa. Se manda a un nivel el informe con la idea de que esta persona lo va a manejar en su área con su director. Viene y lo pasa a otra persona. O empieza el querer desvirtuar el informe. Y entonces te lo regresan, pero ya va copiado el jefe del auditado. Y viene el auditor
Y como ya copiaron al jefe del auditado, entonces yo copio al jefe del auditor. Y después el jefe, y después el otro le manda al director del auditado y el otro le manda al comité de auditoría. Y de repente ese informe, en un envío equivocado, puede caer en esa base de datos que dicen todos de la organización y con toda la cadena de correos que han venido. Entonces, la norma también y el estatuto debe establecer claramente quiénes son los usuarios y a quiénes se les debe hacer entrega del informe de auditoría. Adelante. Un elemento que normalmente no asociamos al principio de confidencialidad, pero que la guía de implementación del código de ética la remarca, la acentúa, es la capacitación, ¿verdad? Normalmente asociamos la capacitación al desarrollo de habilidades para realizar nuestras pruebas, pero también el equipo de auditoría y el director ejecutivo de auditoría debe preocuparse por que el personal se capacite en temas de confidencialidad y de seguridad de la información, ¿verdad? No solo a través de talleres, sino también de reuniones. Es importante que el director ejecutivo de auditoría haga conciencia en el equipo de la relevancia, la importancia que tiene que cada uno de sus miembros cuide la información de la organización y sobre todo de los efectos nocivos para la organización y obviamente para el prestigio individual del auditor si esta información traspasa las barreras que la organización ha establecido para que se manejen. Aprovechando que estamos hablando de este tema, había omitido decirle que este webinar es acreditable a las 2 horas de educación profesional continua que el Instituto Global establece como obligación para cada uno de los auditores internos de desarrollar anualmente, es decir, de capacitarse en materia del código de ética. Vean ustedes la importancia que esto tiene. Hemos en este sentido publicado dentro del chat un formulario para que quienes estén interesados y sean miembros de nuestro instituto lo llenen y se les haga llegar su certificado de participación. Hablemos del último de los principios, el principio de competencia. La importancia del principio de competencia se evidencia no solo porque está incluido en el código de ética, sino porque, como ya les había mencionado anteriormente, está claramente identificado dentro de los principios fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna y también a lo largo de todas las normas de práctica profesional se hace alusión a la competencia. Este principio, como ya les había dicho, es aplicable no solo a las entidades y a las unidades de auditoría interna, sino también a los individuos. Y la primera pregunta que yo me haría, don Juan, es ¿de qué manera los individuos podemos cumplir con este principio de competencia en el entendido de que somos seres humanos, de que no lo sabemos todo y de que cada día los procesos avanzan, la coyuntura cambia, existen nuevos retos y entonces podríamos ver hasta cierto punto imposible cumplir con este principio? ¿De qué manera enfrentamos los auditores internos a este reto? Bien, hablando de competencia. A mí me ha tocado 2 sectores, el público y privado. Y en ambos, las exigencias de las competencias son una condición sine qua non. Pero puede ser muy capaz, pero esa capacidad puede reñir en algún momento con tu comportamiento ético o tu comportamiento moral. Entonces hay que superar esas 2 situaciones. Pero para ser capaz, tener suficiente capacidad
para ejercer un cargo de auditoría interna. Debemos nosotros estar más allá de las capacidades técnicas de discernimiento, de conocimiento de todos los integrantes de la organización. Tenemos que estar más allá. Para eso nosotros requerimos la educación continua. En muchos códigos dice educación continua, educación por tantas horas. En algún momento Richard Chambers se refirió a que nosotros debiéramos de tener capacidad y entrenamiento, actualización a la velocidad del riesgo. No, eso ya es imposible. Pues. Eso ya es imposible. Aún teniendo todos los aparatos electrónicos habidos y por haber, eso está bastante difícil. Pero sí debemos de preocuparnos por saber manejar las situaciones con el debido cuidado por profesional, que obviamente para ese debido cuidado profesional tenemos que ser competentes. Adelante, Jaime. Gracias. Donald, ¿qué materia específica cree vos que el auditor interno debe construir y debe mantener cualidad y competencia hoy en día? En principio, tenemos que realizar nuestro trabajo aplicando las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Esa es la primera y la base para realizar nuestros trabajos. Muchos tenemos las normas en la mente, pero no la tenemos en el escritorio, como un material de consulta permanente. Nuestras normas tienen la ventaja de ser un documento pequeñísimo. O sea, tiene 24 páginas y 4 son de glosario. Tiene 20 páginas de normas y las normas son fundamentales para guiar el trabajo de la auditoría interna. Y ese es nuestro compromiso, porque la integridad amarrado con la competencia profesional te dice que apliques en pleno tus conocimientos, tus experiencias, tus aptitudes. No haces tu trabajo a medio gas. No se admite hacer trabajo a medio gas. Eso es antiético. Aquí no se aplica aquella regla que muchos hablan. Vos haces como que me pagás, yo hago como que trabajo. Los auditores internos no podemos sumarnos a esa mala praxis. El instituto también ha elaborado un documento que habla del marco de competencia de la auditoría interna. Y precisamente ahí se establecen los niveles de expertise que debe tener un auditor interno, y aquí lo vemos en el marco, en el marco internacional, se dice es mandatorio para el auditor interno aplicar los principios, las normas y el código de ética. Y luego necesitas información o documentación o prepararte o estudiar sobre otros temas complementarios. Pero lo que nos está diciendo aquí la competencia profesional es zapatero a tu zapato. Y cuando vos estés claro que no tenés las competencias suficientes para abordar un tema, hay que declararlo y decirlo, ya sea al comité de auditoría o a la junta directiva. Y decirles, señores, yo este trabajo creo que debería de contratarse a una tercera persona que sea especialista. Uno de los cuidados grandísimos que debemos de tener los auditores es cuando nos enfrentamos a situaciones aparentes de fraude. Esas situaciones nosotros podemos quizás encontrar un nudo del hilo por donde puede empezar, pero no sabemos dónde termina. Esto de obtener evidencia debe de ser solamente una primera fase, y llegado a un momento en donde uno tiene que tener las habilidades suficientes para saber identificar que te vas a meter en un problema mayor, es preferible apelar a que esa investigación la desarrolle un tercero. Entonces,
tenemos, obviamente ahora todo el mundo está desesperado leyendo sobre informática, y para eso es importante estudiar para el examen SIA, porque en el examen SIA vas a tener que estudiar una gran cantidad de temas que te van a facilitar el aprobar el examen. Ahora nosotros, con esta alianza que tenemos con el Instituto de Auditores Internos de Guatemala, el Instituto de Auditores Internos de El Salvador, que hemos venido haciendo actividades de este tipo, pues entonces sabemos que el rol de nuestros institutos es promover las competencias profesionales de los auditores internos y ofrecerles capacitación actualizada, calientita, que está saliendo desde los documentos del IGIA, ahora con la ventaja de que la FLY ha hecho un extraordinario trabajo por traducir estos documentos al español, que para nosotros, los que no machacamos el English, pues entonces se nos era bien difícil poder interpretar un tema. Quienes dominan el inglés van a estar más cómodos porque hay abundante documentación en la página del instituto, y siendo miembro del instituto tenemos esa gran ventaja para mantenernos actualizados profesionalmente y cuidarnos, tener el blindaje, el mejor blindaje que nosotros debemos de tener es trabajar con las normas, aplicar los principios y aplicar el código de ética. Gracias, Donald. Es importante lo que mencionaste del papel que juegan las organizaciones profesionales, en este caso los institutos de auditores internos de Guatemala, de El Salvador y Nicaragua, el contribuir a que los auditores internos adquiramos esta competencia que las normas internacionales nos exigen. Y ya que estamos concluyendo con este cuarto principio, me gustaría resaltar, y creo que ustedes a lo largo de lo que llevamos de conversatorio han podido ver, cómo de alguna manera cada uno de estos principios se relaciona entre sí. Cuando hablábamos al inicio de la integridad, decíamos que el auditor interno debe de cumplir las leyes y las regulaciones, que el auditor interno debe de proteger a la organización y ayudar a que cumpla su misión y su visión, pero si no tenemos la competencia necesaria para desarrollar nuestras actividades, tampoco estamos siendo íntegros. Entonces, cada uno de estos principios, como ustedes han podido ver, están vinculados entre sí, están vinculados al resto de componentes del marco internacional para la práctica. Dejando un poco a un lado estos cuatro principios, nosotros creímos conveniente hablar un poco de la ética empresarial, puesto que el código de ética exige al auditor interno realizar su actividad de manera individual, cumpliendo con comportamiento ético, pero también nos obliga a velar por la ética empresarial, es decir, la ética de las organizaciones a las cuales brindamos nuestros servicios, más en estos días en el que los directivos de las organizaciones, las partes relacionadas, las partes interesadas, llámese inversores, consumidores, empiezan a inquietarse por conocer el grado de madurez de su cultura ética. A las organizaciones empresariales ya no solo se les valora y evalúa únicamente por su resultado económico y financiero, sino que existen ya otros factores que son importantes, no solo para el cumplimiento de sus objetivos, sino inclusive para cumplir con el negocio en marcha, como el respeto a las leyes, evitar el fraude y la corrección, el cumplimiento de las normativas medioambientales y la sostenibilidad en el desarrollo de la actividad económica, y la existencia de una cultura ética a nivel interno que combata los acosos laborales, el tráfico de influencia y la disparidad de género, entre otras situaciones que hoy en día para estos grupos de interés, como les decía, son relevantes y los relacionan con la organización. Aquí, esto me lleva a dos preguntas fundamentales en las que le pediría a cada uno de los panelistas que la aborden desde su expertise
y desde su visión de líder en auditoría interna. La primera de estas preguntas es, ¿de qué manera puede el auditor interno justamente brindar aseguramiento sobre el comportamiento ético en el seno de la organización? Donald. Estamos viviendo tiempos cambiantes, tiempos extraordinarios, tiempos de mucha oportunidad para hacer mejoras en todo lo que veníamos haciendo mal. Uno de los elementos importantes ahora es la presión social que hay sobre las organizaciones. Ya de hace varios años se venía diciendo y se venía hablando de que las empresas no son islas donde están operando. Y se venía también hablando del compromiso y de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué pasó? Mucha gente lo tomó como un eslogan, como una forma de hacerse propaganda y empezaron a hacer pequeñas cosas que solo llevan a programas asistencialistas como muchos gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? La presión social ahora obliga a las organizaciones a actuar con responsabilidad. Entonces, las organizaciones dicen, tenemos que crear una cultura ética. Y el principio básico es que las organizaciones cuenten con un código de ética. El instituto nos mandató en algún momento que fuéramos defensores e impulsores de la ética. Es decir, nos dijo, vayan a sus organizaciones y si no hay un código de ética, ustedes sean los promotores, hablen con la gente, hablen con los directores para que establezcan su código de ética. En el caso particular, yo tengo una participación fuerte en seguimiento al cumplimiento del código de ética, y un código de ética establece esas relaciones que se tienen tanto con los proveedores como con los clientes, tu personal, y precisamente se enfoca fuertemente un tema que es el conflicto de interés. El conflicto de interés definido como la posibilidad de que una persona ponga los intereses personales por encima de los intereses de la organización. Y eso es sancionable. Entonces, si uno está aplicando y está renovando los votos, podríamos decirle así, por lo general año con año hacemos un recordatorio del cumplimiento del código de ética para que la gente que se ha incorporado a la organización en ese último año, para refrescarle a los que quedaron, ¿verdad? Y para los nuevos que están llegando a la organización, que tengan claro que la organización en la que estás trabajando es una organización que debe cumplir con esos principios éticos. Y tenemos que darle seguimiento. Es un área donde tenemos también la oportunidad de hacer revisiones. Nosotros normalmente lo incorporamos como un punto que va en cada uno de los trabajos de auditoría, se va incorporando verificar el cumplimiento del código de ética. Entonces, ahí tenemos que seguir impulsando, porque igual nosotros somos miembros de la organización. Y ese es otro punto de vista, ese es otro asunto que quería decir. A veces nos vemos los auditores como que estamos fuera, y a veces la gente nos ve como que somos de fuera. Nosotros somos miembros de la organización. Nosotros podemos tener nuestra independencia garantizada en la ubicación en el más alto nivel dentro de la organización, reportando a la junta directiva, reportando a un comité de auditoría. Pero también tenemos una subordinación o una doble subordinación a las leyes, reglamentos y manuales y todo lo que establezca la organización, y entre ellos también debemos de cumplir ese código de ética. Gracias, Donald. Juan Peter, desde su camisa de auditor interno, ¿qué actividades o de qué manera la función de auditoría interna puede cumplir a garantizar, a asegurar el comportamiento ético de su organización? Yo quisiera comentar lo siguiente. Acordémonos los que manejamos costo control. Acordémonos del componente 1, de aquellos 5. El primer componente entre las condicionantes
existe código de ética, se aplica el código de ética, se evalúa el código de ética. Hoy por hoy nosotros tenemos una asignación por cada auditoría que elaboramos nosotros, hacer una evaluación del control interno ya como norma, ya bien definida sobre el rubro, cuenta o total de los activos, etcétera. Hacer esa evaluación. Y tenemos también el estricto cumplimiento de hacer las autoevaluaciones semestrales. En ese aspecto, sí, si uno ve, todo lo ve que realmente se está cumpliendo. Pero cuando tú vas y observas en la práctica, porque el auditor, muchos auditores nos encerramos en una oficina, pero si tú vas y ves tu entorno y vas fuera de tu entorno, te vas a dar cuenta de una serie de fallas. ¿Qué podría hacerse esto? Antes teníamos nosotros una instancia a nivel de Estado de manejar la transparencia, ser probo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Promover, si vemos las condicionantes que nos da el sistema COSO, en el caso nuestro de auditor gubernamental, tenemos 125 condicionantes. Y las primeritas son relativas al comportamiento ético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, también, pues, viéndolo bien, nuestras normas internacionales para el ejercicio profesional, leámoslas y no solo quedémonos en leerlas, aprenderlas, memorizarlas, sino llevarlas a que se practique en la organización que nosotros prestamos nuestro servicio. Hasta ahí nomás, Jaime, por el momento. Gracias, Juan. En definitiva, los auditores internos debemos de contemplar en nuestros programas de auditoría la realización de una auditoría a la ética de nuestra organización y también de revisiones concretas para la prevención y la detección del soborno y la corrupción en la organización. Pero como mencionaba Juan Peters y también Donald, aquí juega un papel importante la independencia del auditor interno, desde la perspectiva en la que nos lo presenta el marco internacional de prácticas profesionales, de estar en un nivel jerárquico adecuado para evaluar la ética organizacional desde el más alto nivel. Recordemos nosotros que los índices de fraude y de corrupción en las organizaciones, aunque la frecuencia es mayor en los niveles bajos de responsabilidad de una organización, el impacto se vuelve sumamente significativo mientras más se va elevando el nivel jerárquico y el nivel de responsabilidad y de funciones de quien comete el fraude. Por tanto, mal haría un auditor interno en realizar sus procedimientos de fraude o de prevención del fraude solo a un nivel operativo. La otra pregunta, la segunda pregunta que para mí se hace crucial en este papel que juega el auditor interno dentro de la ética empresarial es con qué mecanismos cuentan las organizaciones. Ahora volteamos un poco la página. ¿Con qué mecanismos cuentan nuestras organizaciones o incluso el mismo director ejecutivo de auditoría de una actitud de responsabilidad, de integridad y de competencia para garantizar el comportamiento ético de los auditores internos? Adelante, Dona. Un tema bien interesante que se empezó a hablar ya en los últimos tiempos fue el tema de responsabilidad de la dirección. Eso empezó con las normas ISO 9000, empezaron a hablar de la responsabilidad de la dirección, luego lo captura COSO, lo capturan nuestras normas, lo capturan todo, ahora todos los documentos normativos que tienen que ver con temas de cambio de cultura, porque es un tema de cultura organizacional.
Y aquí cabe la frase de que es predicar con el ejemplo. Mal haríamos nosotros estar hablando acá de normas, de ética, de principios de la auditoría interna si el director ejecutivo de auditoría no es el ejemplo de su personal. Es decir, Al Capone tenía una buena organización, bien estructurada, en consonancia a sus mandatos, actuaba su personal. Entonces, si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, simplemente la gente lo va a percibir como algo que no viene de esa integridad que debe de tener. Entonces, la dirección superior, las juntas directivas, deben ser los principales promotores de la ética. Deben de ser los que deben de irradiar en la organización ese compromiso de ser una empresa ética. Decían antes, o se empezó a decir en algún momento, de que la ética paga, o sea, la ética vende, la ética sincera y de verdad, no la de maquillaje. Todos los auditores a veces nos olvidamos de que la empresa tiene su misión, su visión, sus valores y tiene normas de comportamiento también y las dejamos a un lado. Usémoslas en nuestras revisiones. Si la gente dice que está adherida al código de ética de la empresa, debe actuar en consonancia. Igual, si dice que respetan los valores de la organización, ahí tenemos argumentos para decirle, señor, pero aquí dice de que usted debe tener un trato correcto con sus empleados. Y sin embargo no lo hace, pues. Entonces, el tema es profundo porque es cultural y los cambios culturales se tienen que ir haciendo poco a poco, se tienen que ir introduciendo en la práctica, se tienen que llevar de la mano y deben de tener ese respaldo de la alta dirección. Si no, nada funciona. Entonces, ahí estaría la clave del mensaje, de que apelemos, explotemos nuestra cercanía con la alta dirección para señalarle las cosas, señalárselas con valentía y decirle, hay cosas que están funcionando mal aquí. Y porque muchas veces hay hasta como temor de decir las cosas porque puede molestar a alguien, porque puede ser de que sí, pues, haya alguna familiaridad con un empleado y un director, pero bueno, ahí es donde se requiere la valentía de los auditores internos, que es otro componente importante de nuestro trabajo. Gracias, Donald. En su caso, Juan, ¿qué instrumento ha utilizado para evaluar dentro de su dirección de auditoría interna justamente el comportamiento ético de sus auditores internos? Interesante, interesante. Si tú vas y tienes un sistema para evaluar el comportamiento ético, para valorar su calidad moral. Si tú tienes un cuestionario, todos te van a decir si cumplo, si cumplo, si cumplo. ¿Qué nos dice nuestra norma internacional y la norma del sector gubernamental? Debemos de demostrar, ser y demostrar que somos éticos y tenemos altos principios morales. No solo reflejarlo en el llenado de un documento. Eso existe, pero en la práctica vamos a seguir a cada uno de los que integran la empresa para ver si moralmente están dentro de un orden social definitivamente de comportamiento ético y moral. Es difícil valorar eso. Sin embargo, eso está dentro de uno, eso es intrínseco en el ser humano, de que querer ser bueno o ser medio bueno o ser lo que quiera hacer. Definitivamente es difícil llegar a lo profundo.
allí todos dicen, yo soy probo, soy ético, y habla mucho, eso es antiético, eso no es ético que actúe así. Pero bien, tenemos nosotros nuestra guía, leámosla, memoricémosla, apliquémosla y demostremos que nosotros primero, como auditores, somos los que tenemos que velar por el comportamiento ético y moral. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Efectivamente, autoevaluarnos fue difícil. El marco de prácticas profesionales lo reconoce y por tanto brinda instrumentos prácticos para garantizar que los auditores internos tengamos herramientas para que podamos evaluar el comportamiento ético de nuestro personal y de nuestra dirección de auditoría interna. Por ejemplo, el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que se recoge en las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, y que no es más que una evaluación que hace a los procedimientos y a la estructura y la forma en que desarrolla sus funciones una dirección de auditoría interna realizada por un evaluador independiente. También el director ejecutivo de auditoría puede desde su trinchera realizar encuestas de calidad a los otros directores, incluso a junta directiva y a jefes de procesos relevantes, sobre la calidad de los trabajos que hace, sobre el cumplimiento de los auditados a las políticas y procedimientos que rigen a la misma dirección de auditoría interna, y una oportunidad para que estos jefes de área manifiesten posibles incumplimientos del código de ética de nosotros, los auditores internos. Un momento en el que los evaluadores nos convertimos en evaluados. Y por último, como bien decía Donald, no podemos perder de perspectiva que nosotros somos parte de la organización y que por tanto un canal de denuncias de comportamientos inapropiados también tiene alcance para el auditor interno y para el director ejecutivo de auditoría interna. El canal de denuncias se vuelve relevante para que se reporten ese tipo de comportamientos que, como decíamos, están fuera de las cuatro paredes de la oficina y que sin embargo comprometen la integridad y la objetividad del auditor interno. Antes de pasar a las palabras finales de nuestros panelistas, quería hacer un pequeño resumen de la manera en que los invitamos a que ustedes se empapen, estudien, analicen todos estos componentes, ¿verdad?, de las normas internacionales para el ejercicio de la profesión de auditoría interna. Y lo primero que tenemos que decir es que estas normas internacionales requieren que el auditor interno actúe de conformidad con el código de ética. Y para que actuemos de conformidad con el código de ética, lo primero que debemos de hacer es comprender justamente estos cuatro principios y las acciones concretas que debemos de desarrollar para cumplirlos. Seguidamente, como decíamos, cada uno de estos principios está acompañado de reglas de conducta que los auditores debemos demostrar apropiadamente que los cumplimos. Y esto es interesante. El auditor interno no solo debe de cumplir estos principios, sino que también debe de manifestarlos. Esto me recuerda un viejo adagio que dice que no basta que la novia sea hacendosa, sino que también tiene que parecerlo. Y entonces los auditores internos debemos de ser éticos, pero también debemos de aparentar ser éticos y debemos de cuidarnos en este sentido. Y por último, es importante, tenemos de manera gratuita los miembros del Instituto de Auditores Internos Global y que estamos afiliados a nuestros institutos regionales, a una serie de guías de implementación y guías complementarias que son muy enriquecedoras para poder demostrar, para obtener conocimientos, para poder demostrar esta conformidad con cada uno de los principios del código ética.
y los invitamos a que lean, a que descarguen y se empapen de esta guía de implementación del código de ética. Juan Peter, te dejo con las palabras finales. El micrófono, Juan. Activa el micrófono, Juan. Bien decía, esto no puede ser final, esto es un preámbulo. Hay tanto que la misma norma dice, debemos de revisar eventualmente el manual integrado para la práctica profesional. Efectivamente, yo lo hago de dos maneras y en esta oportunidad me metí un poco más adentro en el manual integrado para práctica profesional del auditor interno del Instituto Global, ¿verdad? Y me encontré muchas cosas coincidentes con el Código de Ética Gubernamental, que este Código de Ética también es de carácter universal, porque todas las entidades fiscalizadoras superiores deben aplicar el Código de Ética del INTOSAI, donde están todos los países, prácticamente todos los países del mundo como miembros, y las últimas reuniones que se hicieron en los últimos 5 años hicieron mucho énfasis en alinear el código de ética del servidor público desde la perspectiva del auditor gubernamental, que esto incluye a todos, incluye inclusive hasta los auditores que prestan servicios a las entidades del sector público. Esto estamos hablando de los contadores públicos independientes. Todos están sujetos a ese código desde el momento que te asignan una auditoría. Eso no quiere decir que si tú te registras en la Contraloría como firma, lo vas a aplicar en el momento que se te asigne un trabajo. Pero bien, entonces a mí me ha tocado 2 códigos y tengo que adaptarme. Si salgo de este sector, tengo que adaptarme y, como decíamos en la escuela, aprendérmelo al tubo, memorizarlo todo, que efectivamente eso se toma muchos años, no es tan fácil. Eso lo puede decir Donald, que ya tiene rato de estar en este sector privado aplicando esas normas. Bueno, yo le dejo la palabra a Donald, Jaime, y pensame que le dé la palabra porque él tiene mucho que hablar sobre este aspecto desde su perspectiva de auditor interno del sector privado. Gracias, Juan. Bueno, realmente agradecer a todos los participantes en este webinar por estarnos escuchando en este momento y decir que cuando hablamos de la profesión de auditoría interna, estamos hablando de que realmente tenemos una profesión de auditoría interna. Es decir, cuando estamos con todo un contenido bien documentado, que lo podemos ver en los materiales del examen CIA, nos damos cuenta de que ejercer la auditoría interna no es similar a haber tenido experiencia en un despacho de auditoría externa. Las particularidades de la auditoría interna son amplísimas y tenemos la gran ventaja de contar con un instituto global que es promotor de esta profesión. ¿Cómo nos alimentan? Elaborando y produciendo investigaciones, materiales, libros que están a disposición tanto de miembros como de no miembros. La ventaja que nosotros estamos ofreciendo e invitando a que se unan a nuestros institutos, que sean socios de los institutos de auditores internos, tanto de todos los países que nos están escuchando ahorita, que se unan a los institutos porque tienen ventaja. Van a tener la ventaja de tener la información inmediatamente, porque les va a llegar un aviso de nuevas publicaciones, pues tienen revistas, tienen todas las formas de poderse enchufar con el instituto y sacarle todo ese beneficio.
tenemos un gran respaldo porque no es igual que tomar o de comprar un libro de auditoría interna que fue publicado hace 20 años, cuando las cosas están cambiando a una velocidad increíble. La actualización profesional es permanente. No es un tema de que voy a ver el otro año si logro leer algo. Es permanente. Y tenemos que estar atentos a las nuevas tendencias. Hoy por hoy se están hablando de la auditoría ágil, la relación con las empresas que aplican la filosofía de Lean Six Sigma, de las 5S, de Kanban, de Hoshinkanri, de una serie de cosas que nosotros desconocemos, pero que son las metodologías que van a llegar a ser de las empresas sobrevivientes de cada una de las crisis que se vayan presentando en el futuro. Antes hablábamos de que era incertidumbre el futuro. No, ahora es permanentemente cambiante. Y tenemos que estar preparados. Decía aquel adagio, aquel mensaje, afilar el hacha. Afilar el hacha es mantenernos al día, es capturar las oportunidades. Las cosas no se dan por arte de magia. Un ascenso no se da por arte de magia, se da demostrando competencia profesional, integridad, respeto a los valores éticos, respeto a las personas que trabajan con nosotros, respeto a las personas que auditamos. A veces creemos que somos enemigos y a veces actuamos mal. Respeto al escribir un informe. El uso de palabras hirientes, el uso de palabras que incluso pueden poner en riesgo el puesto de trabajo de una persona que también tiene una familia detrás. El hecho de ser resiliente, el hecho de ponerse en los zapatos del otro. Yo he tenido experiencia gerencial y yo les digo, si a mí me hubiera evaluado cualquiera a la hora de ejecutar determinadas operaciones que tenías que tomar la decisión en 10 segundos, en 3 segundos, no es lo mismo tomar la decisión en 3 segundos a que llegue un auditor un mes después a tomarse todo el tiempo para evaluar dónde metió la pata el gerente. Las operaciones no se detienen. Los gerentes tienen un cálculo del riesgo que pueden asumir y lo asumen. Y a veces nosotros somos críticos, que si nos pusiéramos a gerenciar allí, a lo mejor esa empresa no camina, se quiebra porque es que el gerente tiene miedo, no toma decisiones, no se hace nada. Pues. O sea, si yo tengo miedo de comprar una maquinaria nueva después que me hicieron los estudios los ingenieros y me demostraron a través de los estudios de que la maquinaria va a elevar la productividad y que vamos a tener mejores condiciones y después no tomo la decisión porque me da miedo, es que dice el auditor, ya por último le echa la culpa al auditor, es que yo no lo hice porque como el auditor solo vive criticándome, hay que ser más persona, hay que ser más ser humano para podernos integrar con nuestros equipos de trabajo. Esta pandemia ha sido para nosotros una nueva etapa de más aprendizaje, de aprender una gran cantidad de cosas que no estábamos haciendo y ahora sí las estamos haciendo y nos está abriendo la visión de que tenemos que buscar cómo fortalecer nuestras competencias para cosas del futuro que ni nos imaginamos cómo van a presentarse. Gracias a todos por la atención. Gracias, Donald. Gracias, Juan Peter. Como decíamos al inicio, una actividad desarrollada por los institutos de auditoría internos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua para nuestros miembros. Hemos visto ahí que se han reportado de estos 3 países. Agradecemos su presencia, pero también nos regocijamos de que estén presentes. Incluimos profesionales de la auditoría interna de Honduras, de México y también de Sudamérica. Sean ustedes bienvenidos a las actividades que estamos desarrollando como institutos de auditores internos. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, donde grabamos y presentamos este
tipo de conferencia y pueden ustedes revisarla o compartirla con el resto de profesionales que no han tenido la oportunidad de participar. También de que visiten nuestra página web, pero como decía Donald y decía Don Juan, para obtener este tipo de información que se hace necesaria para el desarrollo eficaz de nuestra profesión. En este sentido, nosotros como gremios profesionales tenemos a su disposición a lo largo del año una serie de cursos, de seminarios y de certificaciones internacionales que le agregan valor al trabajo que nosotros desarrollamos, pero que también nos permiten proyectarnos hacia el futuro como líderes de la profesión de auditoría interna. Decirles, recordarles que este mes de concientización continúa. Aquí les dejamos un pequeño ejemplo, por ejemplo, de este código de ética y cómo podemos imprimirlo, ¿verdad? Y colgarlo en nuestra oficina y de esta manera participar de este mes de concientización de la importancia de la auditoría interna, pero también que nuestro equipo de trabajo y que el resto de la organización declaren y conozcan de que nos sujetamos a comportamientos éticos dentro del desarrollo de nuestra profesión. Para finalizar, no sin antes darle las gracias, les recordamos que el día 11 y 13 de mayo, es decir, el martes y jueves de la próxima semana, tendremos otro webinar de este tipo sobre las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, que ya concretizan ciertas funciones, ciertas actividades, procedimientos, metodologías que el auditor interno debe desarrollar para cumplir con la misión de auditoría interna, para cumplir con los principios fundamentales de auditoría interna, con la definición de auditoría interna y con el código de ética que le hemos presentado la noche de hoy. Gracias a todos por su asistencia y que Dios los bendiga. Buenas noches.